bienvenida a todos los presentes a esta celebración eucarística, seminaristas de los seminarios San Froilán de León, de la Inmaculada Concepción de Astorga y del Redemptoris Mater Virgen del Camino, alumnos del Centro de Formación Beato Antero Mateo y a los profesores del Centro Superior de Estudios Eclesiásticos. Hoy celebramos con alegría el inicio del curso académico 2016-2017 y pedimos a Dios su espíritu de sabiduría para dejarnos sorprender cada día en nuestra formación humana, espiritual e intelectual. Damos gracias al Señor por este curso donde nos formaremos para el servicio al pueblo de Dios, en este año en que estamos celebrando todavía el jubileo de la misericordia. Pidamos que Jesucristo nos infunda su espíritu para que podamos ser testigos de la misericordia de Dios a los hombres, estando al servicio de la nueva evangelización. Lectura del libro de la sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí un espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en su comparación tuve en nada la riqueza. No le equiparé la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que el barro. La boca del justo expone la sino a Jesucristo y este crucificado. Me presenté a vosotros débil y temeroso. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu. Los rectores de los seminarios de Astorga y de León, director del Centro Superior de Estudios Teológicos y director de la Escuela de Formación Pastoral Beato Antero Mateo, formadores, profesores y otros colaboradores, queridos seminaristas y alumnos. A la hora de preparar esta celebración eucarística, en la que invocamos al Espíritu Santo para que nos asista en el nuevo curso, encontrándonos en el marco de esta feria mayor de acción de gracias y de petición, trasladada de ayer a hoy a causa de la solemnidad de San Froilán, y teniendo en cuenta también que estamos todavía dentro del año jubilar de la misericordia, me ha parecido oportuno elegir para la liturgia de la palabra estos textos que se han proclamado y que hacen referencia al don de la sabiduría y al ministerio y función de enseñar. La función de enseñar es mucho más amplia y enriquecedora, puesto que el verbo enseñar abarca toda la inmensa gama de la función docente, comenzando para nosotros, creyentes en Jesucristo, lo que escribía San Pablo a su discípulo Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y además es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre
únicamente en la sabiduría humana, como podrían ser las normas de la convivencia o de la mera coexistencia pacífica entre unos y otros, sino en la fuerza que viene de Dios, que en definitiva es la vida en el Espíritu. Don Pristiliano Cordero del Castillo nació en 1942 en Villamoros de Mansilla, León. Entró en el seminario menor y mayor, donde hizo sus estudios filosóficos teológicos. Después ha estudiado diversas áreas, sobre todo la sociología. Es licenciado en Ciencias Sociales en Roma en 1969, doctor en Ciencias Sociales en Roma también en 1972, licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia en 1977. Ha trabajado en la Universidad de León como profesor titular de Sociología, es profesor de Estructura Social en la Escuela Universitaria de Trabajo Social Virgen del Camino de León, profesor de Sociología en el CSET, Seminario San Froilán, León, fundador y profesor del programa interuniversitario de la experiencia en la Universidad de León. Sin duda el currículum le avala. Rectores de los distintos centros de formación, claustro de profesores, sacerdotes y alumnos seminaristas, religiosas, religiosos, señoras, señores. A la hora de elegir el tema, pensando en algo que pudiera ser útil a los sacerdotes, por las circunstancias en que vivimos, me decidí por un tema, hoy diríamos, viral, el rol del sacerdote en nuestra sociedad y más concretamente en nuestra diócesis. En el campo de la sociología existe una conciencia clara de los profundos cambios que se han registrado en las últimas décadas en la sociedad en general y en la Iglesia en particular.
Durante los 50 años después del Vaticano II se han producido más cambios a nivel de Iglesia que en muchos siglos de historia. Uno de los grupos sociales más afectados por estos cambios ha sido el de los sacerdotes, hasta tal punto que ha llevado a la institución sacerdotal a una profunda crisis, cuyas notas más destacadas son la escasez de sacerdotes, la falta de vocaciones, los abandonos del ministerio, el cansancio entre quienes quedan, la pérdida de prestigio social e incluso la crisis de identidad o dificultad de encontrar su rol en una sociedad cambiante. Esta ha sido la principal razón por la que elegí el tema el nuevo rol del sacerdote o los sacerdotes de León en busca de su nuevo rol para una sociedad cambiante. Pero también me ayudó a tomar esta decisión la intervención de uno de los compañeros asistentes a la convivencia sacerdotal del verano de 2016 en Celorio, al comentar que su mayor preocupación era descubrir cuál era el rol del sacerdote en nuestros días, qué es lo que la sociedad espera de nosotros y qué es lo que nosotros podemos ofrecer a esta sociedad. Para abordar un tema tan complejo, he utilizado el método sistémico de Parsons, que analiza los hechos sociales como inmersos en un sistema social generalizado, dando origen a la teoría que lleva su nombre. Todo agente social, dice Parsons, se desarrolla dentro de un sistema social general que comprende 4 subsistemas: el cultural, que regula las orientaciones y acciones del actuante; el social, que engloba las condiciones en que se desarrolla toda acción social; el de personalidad, que ubica al actor y sus circunstancias; y el físico o medioambiental, que influye en la personalidad del individuo y en el desarrollo de su rol. Todo individuo dentro de un sistema social tiene un estatus, que es su ubicación en la sociedad, y un rol, que es la conducta que la sociedad espera de él y la función que cada individuo cumple dentro de la sociedad. Aunque los resultados de mi estudio no sean definitivos, quiero que sean una aportación para conocer la realidad de nuestra diócesis y una invitación a todos los sacerdotes a la reflexión. Por otra parte, por tratarse de la primera clase del curso, la mayor utilidad que busco en este trabajo es ofrecer a los seminaristas, que son estudiantes, el conocimiento y aplicación de un método de investigación social, el sistémico de Parsons. Este método de análisis podría ser instrumento de trabajo para los alumnos en el futuro. Partiendo pues del sistema parsoniano, vamos a analizar de mayor a menor importancia los subsistemas sociales de Parsons, como pasos necesarios para llegar a conocer la realidad donde se desarrolla el rol del sacerdote. Sistema cultural. Todo sistema social, dice Parsons, es como un juego de matrioscas rusas, en el que cada subsistema tiene entidad propia, de tal manera que de esos 4 subsistemas, cualquiera de ellos serviría para una clase o una conferencia de inauguración del curso, aunque todos ellos interactúan formando un todo. El subsistema cultural es el más determinante y el que proporciona, mantiene y renueva la motivación en los individuos. En el caso concreto de los sacerdotes, el subsistema cultural comprende los fundamentos bíblicos y teológicos del sacerdocio. El sacerdote se siente llamado a servir a una comunidad concreta en un momento histórico también concreto,
lo que le exige una encarnación en su realidad sociohistórica concreta, pero al mismo tiempo ha de hacerlo siendo fiel a la naturaleza del sacerdocio de Jesucristo, del que participa.